Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día, gracias a Dios, porque estamos aquí en otra entrega y sobre todo para llevarles un contenido de calidad para todos ustedes. Pues les cuento que durante estos meses, señores, tan intenso de campaña, porque apenas ya quedan unos días para las elecciones presidenciales y congresuales del país, hemos visto cómo jóvenes cada día entran a la política dominicana, la participación de ellos, sus propuestas, esa energía, esa pasión para ellos trabajar y sobre todo poder lograr sus aspiraciones. En este caso, pues tenemos a Joel Díaz. Él es candidato vicepresidencial por el PRD, un joven, señores, de fuertes posiciones, con esa ideología peñagomista, sobre todo que está abrazado con ese deseo de que el país tenga un cambio, y qué mejor manera de él presentar su propuesta y trabajar para ello. Así que desde aquí, desde el Hotel Radisson, vamos a ver esta interesante entrevista con este joven, señores, que yo le he bautizado un gallito de pelea del PRD. Así es que ya sabemos, a disfrutar este perfil de esta semana, que es Joel Díaz, el candidato vicepresidencial por el PRD desde el Hotel Radisson. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y como anuncié inicialmente, el perfil de esta semana es uno de esos jóvenes que uno ve en la política dominicana, que uno realmente se llena de orgullo por su energía, su pasión y sobre todo por hacer las cosas correctas. Estamos hablando de Joel Díaz. Él es el candidato vicepresidencial por el PRD. Le damos la bienvenida a Perfiles. ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Lorena, un gran placer y un honor estar contigo aquí. De verdad que muchas gracias por la distinción de invitarme a tu espacio. No, para mí más. ¿Tú sabes por qué, Joel? Porque cuando yo veo jóvenes como tú, con esa energía y que realmente están participando en la política dominicana, uno dice, caramba, las cosas están cambiando. Y en este sentido, me gustaría que tú nos hablaras ya para entrar en esta conversación, cómo va el PRD. Ya quedan pocos días para lo que son ya las elecciones presidenciales y congresuales del país. Estamos a ley de una semana y me gustaría que nos hablara un poquito cómo ha sido la dinámica. Mira, Lorena, ya estamos entrando en la recta final. Pero muy recta. Como tú señalas, una recta a 98 millas por hora. Pero la verdad es que las cosas van bien. Nosotros como partido tenemos 107 candidaturas propias a diputados en todo el territorio nacional. No existe un territorio donde el partido no tenga una representación hacia las elecciones en el nivel de diputados. Tenemos 5 candidaturas senatoriales propias, que son la provincia de Ceibo, la provincia de Atomayor, la provincia de La Romana, eso pertenece al este, y del sur entonces tenemos la provincia de Baní y la provincia de San José de Ocoa. 5 candidaturas con muchas posibilidades de ser senadores y senadoras de la República Dominicana, y ya tú sabes que el Rescate RD lleva 23 candidaturas en alianzas conjuntas, tanto con la Fuerza del Pueblo como con el Partido de la Liberación Dominicana, y entonces hay otras 5, me parece, que vamos en una pata con la Fuerza, que como es el caso de Santiago de los Caballeros, sí, y en otra pata entonces con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero te puedo decir que ya en estas 21 días que tengo recorriendo el territorio nacional, después de haber sido seleccionado como candidato vicepresidencial, nosotros llevamos un recorrido ya de 25 provincias. Hemos recorrido 25 provincias de cara a cara, de contacto, de caravanas, de casa por casa, sí, lo que nos acostumbró y nos enseñó José Francisco Peñagón a tocar las puertas de la dirigencia y de la población en sentido general, pero sobre todo escuchando, Lorena, las principales problemáticas que acontecen al país, las principales problemáticas que tiene nuestra juventud. ¿Qué dice nuestras la mujeres, gente? Nuestros productores, nuestros empresarios. Pudiera decirte, por ejemplo, que los jóvenes tienen mucha necesidad de tener empleos. Sí, eso sí. De tener empleos dignos, pero también de que haya una reevaluación y quizás una visión diferente a lo que tiene que ver con las carreras universitarias. Estamos preparando profesionales en áreas que están sobrepobladas y no hemos migrado hacia las carreras STEM, por ejemplo, que son las carreras de los números, donde las grandes potencias han ido incrementando su inversión en esas carreras educativas, pero hemos abandonado las carreras técnicos y profesionales en todo el territorio nacional.
Y no hemos visto, por ejemplo... Pero supuestamente hay muchos Infotep que se han creado, el ITLA, por ejemplo, se ha expandido. Sí, tenemos Infotep, tenemos ITLA y tenemos otras instituciones que de alguna manera están velando por las carreras técnicas. Ahora bien, hemos hecho un estudio para ver, por ejemplo, cuál es la necesidad comercial que tiene una provincia determinada. No lo hemos hecho. Estamos llevando un pensum educativo igualitario a las 32 provincias. Y yo te diría, Lorena, ¿la realidad de Santiago de los Caballeros es la misma realidad de Punta Cana? No, claro que no. La realidad de Punta Cana es la realidad de mi provincia paterna, Azua de Compostela. Incluso socioeconómico no es lo mismo. Pero si nos vamos a Santiago de los Caballeros, que está a un escalón de la provincia de Espaillat, Santiago es una metrópolis. Claro. La provincia de Espaillat es una provincia completamente agrícola. Claro. Entonces, tenemos nosotros que evaluar en un gran plan de desarrollo educativo hacia dónde van las demarcaciones para ir a hacer la inversión educativa y llevar un pensum diferente a cada una de las demarcaciones. Recientemente decía don Fran Rainieri, y qué bien, porque parece que nos escuchó o nos vio en alguna entrevista, decía que ya estaba bueno de tener carreras de grado en materia turística para la región del este, fundamentalmente para Punta Cana, que él apelaba a que nuestros jóvenes y nuestros nuevos profesionales pudieran migrar hacia las carreras técnico-profesionales en el área de turismo, idioma y hotelería, pero no desde el grado universitario, sino desde el grado técnico. ¿Y por qué decía esto? Porque el elemento de un trabajo digno, más rápido y la adquisición de un nuevo conocimiento con lo técnico es más veloz que con lo de grado. Salir del bachillerato sería como un politécnico. En este caso, el politécnico dan esas carreras técnicas. Sería más bien algo así, pero llevado ya a las escuelas. Es correcto. Pero por ejemplo, la parte STEM, para seguir conversando... Me preguntabas, perdona, sí, porque me quedé ahí, solamente te abordé el tema educativo y el tema del primer empleo. ¿Qué cosas nos dicen las personas en las diferentes comunidades? Mira, yo estuve recientemente en Constanza. ¿Qué me dijeron en una reunión, primero con nuestra dirigencia y luego con productores del área? ¿Qué nos dijeron los productores en Constanza? Que tienen problemas con el agua potable. Necesitan la construcción. En una zona tan agrícola como necesitan la construcción de una nueva presa, no solamente para el agua potable, sino también para el reguío de sus cosechas. Eso es una realidad que nosotros tenemos que abordar, que el gobierno no le está abordando. Por ejemplo, yo estuve, en ese mismo fin de semana, estuve en la provincia de Santiago y ahí tuve una reunión con jóvenes, fundamentalmente en la carrera de odontología. ¿Tienen un problema con la Universidad UTESA de Santiago? Bueno, porque tienen que estar esperando un semestre, 2 semestres y hasta un año para poder aplicar a las clínicas de su carrera. ¿Cómo? Y eso es un atraso completo para su universidad, para su carrera. Pero si ellos decidiesen irse a otra universidad en la misma área, entonces le ponen condiciones y le ponen pero, y cuando van a hacer la revalidación de las materias, se atrasan un año y año y medio. Pero si fuera eso nada más, es también una problemática con la calidad educativa. Los maestros no le dan el nivel que ellos necesitan, no los respetan, los irrespetan, les faltan constantemente con el tema del horario. Y nosotros públicamente hicimos un reclamo al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Y ha sido escuchado? ¿No ha sido escuchado? Bueno, te doy una primicia aquí en tu espacio. Claro, dámela. En el día de hoy estoy haciéndole una comunicación formal al ministro para hacérsela llegar, donde le planteo el reclamo de estos estudiantes. Y si estamos apostando al futuro, no es hoy que tenemos que sembrar. Claro que sí. ¿Y qué le están sembrando a esos niños de la provincia de Santiago? Digo niños por la edad, porque son jovencitos entre 18 y 23 años. Son jóvenes todavía. 23 años de edad. Pero le estamos dejando un mal sabor a ellos en la educación superior, porque lo estamos desanimando, lo estamos obligando a que ellos migren a otras universidades o que abandonen su capacitación. Exactamente, y hasta que se puedan ir del país. ¿Y qué le cuesta al ministerio ir en atención de esa clase estudiantil? No es que entiendan que nosotros somos dueños de la verdad absoluta, no, abran una investigación, vayan y hagan un descenso. Me enteré que recientemente hicieron un descenso, pero no conversaron con los estudiantes. Es más, la universidad amenazó a los estudiantes para que no se atrevieran a conversar con los supervisores que iban a hacer el levantamiento de las quejas y las denuncias. Nos enteramos que un periódico de circulación nacional está preparando un informe y un estudio con relación a esto, pero tenemos que llegar nosotros a hacer estos escándalos públicos, tenemos nosotros que llegar a hacer esas denuncias. Yo entiendo que deberían existir sistemas y mecanismos
que puedan facilitar la vida estudiantil, porque si queremos más profesionales y si queremos llevar y disminuir el desempleo, tenemos que apostarle a la capacitación hoy, no mañana. Por ejemplo, tú sabes que hace unos días vimos el paro del ADP. Correcto. Ellos están solicitando a las autoridades que se le aumente el salario a los maestros, a los profesionales, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Pero, sin embargo, yo siempre veo como que los maestros en el país siempre exigen para ellos, pero no defienden a los estudiantes. Esa es mi percepción. No defienden a los estudiantes, no exigen por un mejor sistema educativo, que, por ejemplo, los conserjes, entre otras cosas. Tú hablabas de carreras STEM, que son carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, innovación, arte. Yo estoy de acuerdo con eso porque eso es lo que está al frente ahora mismo a nivel mundial. Y se incluye la robótica. Exacto, y se incluye la robótica. Ahora bien, con este sistema educativo que está en el piso, ¿cómo podemos educar, transformar a que estos jóvenes de las escuelas puedan educarse en este sentido con las carreras STEM? No sé si me doy a entender. Perfectamente, es que necesitamos una revolución educativa, pero necesitamos una revolución política. Pero no tenemos ni siquiera internet. Sí tenemos internet, en todo el territorio nacional existe internet. Y tenemos un 4% para la educación, que en un momento determinado se utilizó para llenar el país de planteles, y qué bueno, porque no hay una localidad en la República Dominicana que no tenga un plantel educativo. Ahora bien. Sí, pero el 4% aquí se utiliza para botellas, para pagar salarios vamos y para aquellos que van al Ministerio de Educación que le encantan ser presidentes. Vamos por parte, Lorena. Eso es cierto. Pero todavía utilizándolo para todo eso, que es una mala utilización, estamos viendo que en estos últimos 3 años no se ha cumplido el 4% para la educación. O sea, no se ha gastado ese recurso. Apenas llegamos, en este último gobierno, apenas llegamos a un 1.96% de inversión. O sea, se está quedando sin invertir 2% del 4% que está destinado para educación. Entonces, por eso te decía, necesitamos una clase política diferente, necesitamos una revolución educativa. Ya tenemos los planteles, vamos a formalizar entonces el elemento de la formación de los docentes, vamos a modificar el elemento del pensum educativo, vamos a migrar para las carreras STEM, para las carreras técnicos profesionales, para las carreras vocacionales. Vamos a preparar esa clase docente con una mejor calidad, pero vamos a nutrir a los estudiantes con las herramientas básicas. Internet, por ejemplo, tú muy bien lo mencionabas, tenemos cobertura de internet en todo el territorio nacional. Vamos a hacer un acuerdo con las diferentes empresas que suministran este servicio en la República Dominicana y que ellos aporten un porcentaje y nosotros pagamos el otro porcentaje, porque al final es para educar al pueblo dominicano. Pero, ejemplo, y mientras mayor educación que tenemos, mayor desarrollo. Claro, pero por ejemplo, Rescate RD está fomentado por el PLD, la Fuerza del Pueblo, los Hermanitos y el PRD. Pero también si a eso vamos, todos somos hermanos. Sí, todos. Bueno, sí, el PRD porque también. Todos nacimos del Partido Revolucionario Dominicano. Exactamente, todos nacieron del PRD. Ahora bien, ese 4% tampoco se pudo aplicar en los gobiernos del PLD. Entonces, sí, ¿qué asegura? Sí, se aplicó. Pero sí se vio muchas cosas también. Bueno, entonces, pero ¿cómo ahora puede cambiar y se puede tenemos aplicar? Que analizar las cosas en su contexto y en el nivel histórico en el que se fue creado. Cuando se aprobó el 4%, aquí tenemos un déficit de aulas educativas. Sí. ¿Qué fomentó? Quien lo cumple es el presidente Medina. ¿Qué hizo el presidente Medina entonces? Llenar todo el territorio nacional de planteles educativos. Resolvimos ese problema. Pero denuncia con esa. Está bien, porque yo no estoy diciendo que todo fue color de rosa. Ahora, teníamos una necesidad al momento de la aprobación del 4%. Y lejos de nosotros criticar esa aplicación, lo que tenemos es que felicitarla, porque se necesitaba. Claro. Se entregó sin mucha presión. Hubo un compromiso de campaña que fue cumplido. Bueno, el doctor Leonel Fernández no estaba de acuerdo. Pero perfecto. Y lo hizo, bueno, ok. Pero perfecto, lo hizo el presidente Medina. Claro. Entonces, ¿qué se evaluó en ese momento? Bueno, vamos a evaluar qué necesitamos a prima fase. Planteles escolares. Se llenó el país de planteles escolares. Cumplimos eso. Ahora tenemos que evaluar qué necesitamos hoy. Tú mencionas un dato interesante, necesitamos internet. Pues vamos a invertir en internet, tenemos un 2% que no está siendo invertido. ¿Qué más necesitamos? ¿Pupitres más adecuados? Vamos a cambiar los pupitres. ¿Pizarras inteligentes? Vamos a colocar pizarras inteligentes. La migración y modificación del pensum educativo, pues vamos a modificarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí ha faltado voluntad.
Aquí ha faltado gerencia, aquí ha faltado visión. ¿Por el Ministerio de Educación o por las autoridades, el presidente El gobierno dominicano le ha faltado visión, le ha faltado determinación y le ha faltado llamar a las clases involucradas en el área para llegar a un gran acuerdo donde al final nos vamos a beneficiar todos, porque vuelvo a lo que te decía inicialmente, mientras mayor educación, mucho mayor progreso. Por ejemplo, el ministro de Educación actual, yo diría que es de la oposición, porque en vez de él resolver las cosas, él la denuncia y no las resuelve como ministro de Educación. Falta de gerencia, falta de conocimiento y quizás la parte involucrada en el conflicto. Sí. No es dueño de una universidad. Bueno, Joel, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poco de tu experiencia como candidato vicepresidencial del PRD. Todo lo que quieras. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es el candidato vicepresidencial del PRD, Joel Díaz. Con él hemos hablado de interesantes temas, sobre todo cómo ha sido la campaña en estos últimos meses. Hablamos también del sistema educativo y en el bloque anterior, Joel, dejé una preguntita en el aire y es sobre cómo ha sido tu experiencia como candidato vicepresidencial del PRD. Has tenido mucho trabajo, por lo que he visto, mucho contacto con las personas, pero a nivel personal, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Mira, para mí no es nuevo. Un gallito de pelea, por cierto. Para mí no es nuevo, Lorena, porque yo tengo toda la vida en el ejercicio político. Tengo 42 años de edad, pero tengo 42 años haciendo activismo político. Pero muy joven. Y te explico el porqué. Cuando yo nací hacia el 1981, mi papá era diputado de la República. Wow. Y lejos de yo quedarme con mis primitos, con mis amiguitos, con mis contemporáneos jugando, yo me iba con mi papá a los recorridos. O mi papá me llevaba, pues yo no tenía el poder de decisión a esa edad. Y yo podría decirte que tengo una colección de imágenes, de fotos en diferentes provincias, en diferentes territorios. Ellos discursiando en sus reuniones y yo en la tierra jugando y escuchando. Bueno, entonces, ya luego que cumplo la mayoría de edad, entonces empiezo a incursionar de manera directa en lo que es la conformación de movimientos y ser parte y miembro de diferentes movimientos. Te puedo decir que a la sazón de mis 18 años yo empecé siendo parte de un movimiento que se llamaba Nuevo Orden con Miguel, que fue aquella vez cuando el ingeniero Miguel aspiró por primera vez a presidente de la República. Ya luego me hago profesional y una vez me hice profesional, entonces conjuntamente con 11 profesionales amigos conformamos un movimiento de profesionales independientes con Miguel, que lo llamamos en ese momento Movimiento Integración por el Cambio, MIC, con Miguel. Ya entonces, posterior a eso, viene la trágica división del partido. Ahí yo salgo a recorrer todo el territorio nacional, a conformar lo que era la JRD en ese momento. Conformamos la juventud en todo el país, o reconformamos porque en ese momento se fue el presidente, que era Jean Luis Rodríguez, y entonces nos quedamos en el partido y conmigo a la cabeza conformamos nuevamente el instrumento. Hacia el 2014, entonces, viene una convención interna del partido y yo decido aspirar a ser presidente de la juventud. Se me propone designarme como presidente en un pleno de la comisión política, a lo cual yo no accedí. ¿Por qué no accedo? Porque habían otros 4 candidatos que estaban aspirando. Y mi pregunta fue a quien me lo propuso, ¿cuál va a ser la respuesta para que me pongan a mí y no lo pongan a él? Claro. Yo prefiero ir a un proceso interno y que gane el mejor. Y debo decirte que he sido el único presidente de juventud del Partido Revolucionario Dominicano y creo que de todos los demás partidos mayoritarios del sistema que ha ido un proceso convencional de votos a nivel nacional. O sea que los otros han sido impuestos. No impuestos, han sido producto del consenso y de las negociaciones que se hacen en los partidos políticos. Por sus relaciones en el partido. Por muchas cosas, por relaciones, por amiguismo, por coyunturas, porque fulano no se ponga guapito, por muchísimas cosas. En el caso nuestro, nosotros fuimos un proceso y ganamos con el 93% de los votos válidos emitidos. 19,000 jóvenes votaron en todo el territorio nacional por nosotros. Entonces ahí en ese momento, ya luego entonces pasamos al acuerdo con el presidente Medina hacia el 2016 y ahí conformamos un tercer movimiento que se llamó El Hacho Encendido con Danilo Medina. Ahí recorrimos todo el territorio nacional, provincia por provincia, municipio por municipio, distrito por distrito, con el hacho del PRD literalmente encendido, con candela,
llevando el mensaje de ese gobierno compartido del PRD con el PLD, que fue el sueño que siempre quiso José Francisco Peña Gómez, conformar e instaurar un gobierno de la República Dominicana con la participación de todas las fuerzas vivas de la nación y evidentemente con la fuerza empresarial y comercial. Ahí fuimos viceministros, luego ganó la reelección el presidente Medina, fuimos viceministros de la Juventud. Hacia el 2020 entonces fuimos ojo, Lorena, he sido el único candidato, he sido el único presidente de Juventud que ha renunciado. Porque los otros se quedan de por vida, eso es un cargo de por vida. Yo renuncié, ¿y por qué renuncié? Porque había cumplido 36 años de edad y ya no representaba a la juventud, ya estaba fuera del litoral de 18 a 35 inclusive. Y tenía unos 8 meses todavía, o casi un año todavía me quedaba del mandato, y me reuní con el presidente del partido, me reuní con la comisión política y se colocó otro joven en sustitución mía. Y entonces posteriormente nosotros pasamos a ser secretario de los técnicos y profesionales. En ese interín conformamos también aquel gran movimiento social de jóvenes de todos los partidos políticos, donde luchamos por la cuota de la juventud que hoy tenemos, un 10% de participación interna y de participación externa de todas las organizaciones, gracias a que nosotros y un grupo de jóvenes entendió que tenemos que dejarle un legado a ese casi 50% de la población que no participa activamente en política, pero que es determinante para ganar las elecciones. Y ya luego entonces aspiramos a diputados por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, la circunscripción a la cual pertenecemos en el 2020. Y hacia la convención interna del partido, hacia el año 2023, nosotros fuimos seleccionados como presidente del PRD en el Distrito Nacional, en sustitución de don Rafael Suber Bonilla, como comúnmente lo conocemos como don Fello Suber. ¿Por qué te hago esta breve historia? Porque para mí no ha sido una sorpresa. Porque sino para que tú has mí tenido tu trayecto, no ha sido pesado. Exactamente, tú has pasado tu trabajito en el PRD, como dicen. Y seguimos. Exacto. Pero la verdad es que ha sido un gran reto, ha sido una gran oportunidad generacional, no solo para Joel, sino para toda la generación de políticos jóvenes en los diferentes partidos. Ya vamos a ver que en las próximas elecciones ya no solo van a ser mujeres las que van a acompañar a los candidatos presidenciales hombres, sino que también vamos a ver muchos jóvenes en los diferentes compañeros de boletas vicepresidenciales hacia las elecciones del 2028. Porque don Miguel, que ha sido siempre un defensor de la juventud y ha sido siempre una persona que le ha dado la apertura a las nuevas generaciones y a los relevos dentro del partido, ha sido visionario y vio la necesidad en este proceso electoral de colocar una persona diferente a lo que la norma había indicado. Y mira qué bien, porque ha sido una candidatura que a lo largo y ancho de todo el territorio nacional ha sido bien vista, pero sobre todo hemos concitado un apoyo importante en el seno de la sociedad y mucho más en el seno juvenil. Joel, con todo respeto te voy a hacer esta pregunta. Siempre se ha señalado o se ha culpado de que Miguel Vargas ha sido el culpable de la división del PRD y que incluso utiliza esta plataforma para una manera u otra buscar beneficio propio. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Mira, yo voy a ser un poco extensivo en esta respuesta. El PRD, lamentablemente, se dividió en el 86 por culpa de Miguel. Se dividió en el 90 por culpa de Miguel. Se iba a dividir en el 94 por culpa de Miguel. ¿Tú sabes cuál es el gran precio que está pagando el ingeniero Miguel Vargas? Lo que yo te acabo de decir. Haberle dado el paso al relevo interno del partido. Y te voy a explicar, proceso por proceso. O sea que eso no lo quería Hipólito. Te voy a explicar proceso por proceso porque va más atrás de Hipólito. Hacia el 1996, cuando Miguel Vargas aspira por vez primera a un cargo electivo, que fue cuando aspiró a ser alcalde de la capital, ¿con quiénes se rodeó? Con todos los que hoy son funcionarios del gobierno del PRM. ¿Y quién eran esos que hoy son funcionarios del gobierno del PRM? Muchachos todos, jóvenes todos, que ninguno tenía ningún tipo de incidencia en los organismos del partido. Y fueron a un proceso convencional con Miguel, que lo ganaron. No pudieron de alguna manera llevar la candidatura porque todos recordamos que Peña asumió la candidatura a alcalde por la capital por el conflicto que podía generar en esa oportunidad. Pero nos vamos entonces a la convención interna del partido con doña Milagros Ortiz. Miguel repite la hazaña. ¿Con quiénes va esa convención interna que ganó 80-20 a doña Milagros Ortiz? Se fue con el liderazgo joven, con el relevo del partido.
ganó un proceso interno. Pero ¿con quién vuelve Miguel a repetir la hazaña en la convención contra Hipólito Mejía? Con ese relevo interno. Entonces, la dirección natural del partido, esa dirección del partido histórica, no le perdona a Miguel la apertura del relevo interno que ha tenido el Partido Revolucionario Dominicano. Además, de todos los candidatos presidenciales que ha tenido el PRD y hoy PRM, el único que ha tenido una apertura, pero sobre todo una historia personal, creíble y una fortuna producto del trabajo, es Miguel Octavio Vargas Maldonado. O sea que Hipólito Mejía fue el culpable de la división del PRD. No, fueron situaciones adversas de grupos alrededor de los líderes del PRD que incitaron a esa división, que fue un error. Ahora bien, ¿quiénes nos hemos quedado en el PRD? En el PRD nos hemos quedado lo que... ¿Quiénes fue esa coyuntura? ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, recuerda que en esa coyuntura estaba el presidente Mejía, perdóname, y el presidente Vargas. Pero recuérdate que hubo situaciones externas en esa convención. Se habla de 1 millón de PLDistas que votaron en esa convención interna del PRD. ¿Te recuerdas del gran pacto de las corbatas azules? Sí, de la corbata Ese azul. Gran pacto que todo el mundo dijo, no, que el único beneficiado fue Miguel. No, fue el único perjudicado. Y fue el único perjudicado porque al momento de la firma de ese pacto de la corbata azul, Miguel tenía un 80% de posibilidad de ser presidente de la República. Estaba por encima de todos los candidatos presidenciales, internos y externos. Y con ese pacto de las corbatas azules, habilita a Leonel Fernández y habilita a Hipólito Mejía. Ambos estaban inhabilitados para ir a un proceso. ¿Quién le gana el proceso? ¿O a quién le impusieron el proceso convencional interno? A Hipólito Mejía. Y recordamos cuál fue la vinculación del PLD, reconocido por los actores años después. 1 millón de PLDistas votaron. ¿O se nos olvida aquella gran confesión de Félix Bautista? Que no se nos olvide, porque es historia. Entonces, esa gran imposición, evidentemente, creó fricción a lo interno del partido. Ahora, el mal manejo del presidente Mejía en ese proceso fue lo que provocó la gran división. ¿O nos olvidamos de que Hipólito nunca llamó a Miguel para que se sumara a la campaña? Nunca lo llamó. Pero nunca llamaron a los dirigentes que estábamos alrededor de Miguel para que fuéramos al proceso electoral, o sea, a ese proceso electoral. Y tú tienes una vinculación muy estrecha con una persona que es un protagonista de primera línea de ese proceso, don Héctor Guzmán. Pregúntale a don Héctor. A don Héctor, mi compañero de los sábados de la Super 7. Pregúntale a don Héctor, pero voy más lejos. ¿Cuánto recibió el PRD para ese proceso interno? 200 millones de pesos. 200 millones de pesos que le fueron entregados al candidato presidencial en ese momento, Hipólito Mejía, para la campaña electoral. Si yo no hubiese querido, como presidente del partido, en el caso de Miguel, de que Hipólito no ganara, ¿le entrego los 200 millones? Nada me obligaba a hacerlo. No. Se le entregó un cheque con su nombre y tenemos la copia. Para ese proceso electoral. Que Miguel Vargas ha sido traicionado por ha sido traicionado, personas, ha sido calumniado, ha sido mal valorado. O sea, que él es la víctima, Miguel, aquí. En ese proceso, pero claro. En ese proceso y durante también todos estos años. Porque lamentablemente cometió un error. Y yo se lo he dicho en privado al ingeniero. Se quedó callado, no se defendió. Fíjate que al día de hoy él no toca el tema. Pero la historia está ahí. Y quien escribe la historia son los hombres, actores de esos procesos. Y se confirmó procesos posteriores de la gran vinculación que tuvo el PLD en ese proceso convencional. Pero también ha quedado demostrado que Miguel actuó de buena fe y le entregó los fondos que recibió el partido. Pero también ha quedado demostrado que a Miguel no se le invitó a participar de ese proceso eleccionario. Y no importando, no invitándose, participó de algunas cosas. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú no me invitas a tu casa y yo llego, ¿voy a ser bien recibido? No. Gracias. Antes de irnos a la pausa, brevemente me gustaría que tú me respondieras esta pregunta. ¿Se ha desconectado el PRD, los miembros del PRD, del hacho prendido? ¿O todavía mantienen esa ideología de Peña Gómez? Mira, el hacho prendido está más prendido y encendido que nunca. Y te lo dice quien le ha llevado la antorcha, quien la llevó en el 16 y quien la está llevando ahora provincia por provincia, municipio por municipio, distrito por distrito. El PRD es un sentimiento que se lleva en la sangre. Es un mosquito que te pica y no te deja de picar nunca hasta que tú dejes de existir. Hemos abandonado de alguna manera ese contacto con nuestras representantes de las diferentes comunidades, que ahora lo hemos vuelto a contactar.
Y es producto quizás de los diferentes procesos divisorios que ha tenido el partido, pero también de la persecución de la cual hemos sido víctimas como partido. Desde el gobierno se ha... Ustedes se han victimizado mucho. Bueno, pero vamos entonces a ver los ejemplos. ¿Quiénes son los candidatos que se han ido del partido del PRD, estando en posiciones y no estando en ellas? ¿A qué partido han ido? Al partido de gobierno. Bueno, vamos a la ¿Y pausa. por qué la gran mayoría ha sido del PRD? Yo quiero hablar de eso y vamos a hablar del PRM, del gobierno y las expectativas. De todo lo que tú quieras. Estamos a tu orden. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es Joel Díaz, candidato vicepresidencial del PRD. Señores, con él yo he hablado de todo, interesantes temas, y tú sabes que en el bloque anterior te dije que íbamos a hablar ahora del partido de gobierno, pero antes... ¿De cuál de los partidos? ¿Del revolucionario o del moderno? Del moderno, o del que ofreció el cambio. ¿Del que ofreció el cambio? Bueno, son hijos de ustedes. Pero, son hijos de ustedes. Pero el problema es que no es revolucionario. No es revolucionario. Y tampoco es moderno. No. Pero tengo que reconocerte que nos entregaron un cambio. Es verdad. En un camión de Daihatsu sin freno y en reversa. Eso es lo que nos están entregando. ¿Han tratado de conquistarte el PRM? ¿Trató de conquistarte un momento el PRM? No. No, no. Ellos saben a quién llaman. ¿No te han conquistado? Ni me interesa que lo hagan. ¿Por qué sigues en el PRD? A pesar de que con el tiempo se ha visto de que ya el PRD no es el mismo PRD de antes, de Peña Gómez, que ya no es un partido tan mayoritario. ¿Por qué sigues en el PRD? Porque es el PRD de Peña Gómez. Ahí guardo una contradicción contigo. Sigue siendo el PRD de Peña Gómez. Es el PRD de primero la gente. Es el PRD. Pero era un partido mayoritario, es ya el no PRD lo es. De las mayores, igual que antes. De las mayores reivindicaciones sociales que ha tenido la mujer, que ha tenido la juventud, que ha tenido la clase obrera, que han tenido los que no tienen voz, los que no son hijos de nadie, los que no son empresarios. Esa PRD es el PRD que yo conocí, es el PRD en el que yo crecí, es en el PRD en el que yo me he desarrollado y es en el PRD en el que yo aspiro a morir. Pero es el PRD en el que yo aspiro que mi hijo sea dirigente político, que tiene 16 años y quiere ser, y quiere ser presidente de la República. Bueno, ya tú tienes que ir preparando a ese joven. Él está en eso. Él está en eso. Él está en eso. ¿Y dónde y cuál va a ser su plataforma? El PRD. ¿Tú sabes por qué? Porque la historia en la República Dominicana tiene que respetarse. Y la historia en la República Dominicana tiene que contarse, o bien contarse. Es bueno que los amigos que nos ven y que nos escuchan sepan que todos los partidos políticos han nacido del PRD, incluyendo el Partido Reformista. Claro que sí. Y si nosotros hemos tenido esa facilidad de que hoy todos los partidos sean o hermanos, o hijos, o nietos del PRD, nosotros tenemos que tener la capacidad de fortalecer nuestro instrumento nuevamente. Es verdad que hemos descrecido, yo no voy a hablar mentiras, sí hemos descrecido. Es verdad que hemos perdido el favor del pueblo, sí es verdad. Y tú sabes en gran mayoría por qué. Porque dirigentes que eran del PRD, cuando estaban en el PRD y hacían oposición, criticaban lo que hoy estando en el PRM y siendo gobierno están justificando, como la compra de voluntades, como el transfugismo, como llamarse revolucionario y no haber revolucionado nada, como llamarse moderno y no haber modernizado el país. Pero la encuesta colocan al presidente como haberlo vendido que se va en un 52%. No, yo voy para allá, no te preocupes, yo voy para allá. Habernos vendido un modernismo y no habernos entregado. Tenemos el nivel adquisitivo más bajo de la historia de la República Dominicana. Tenemos el nivel de endeudamiento más alto de la República Dominicana, más que en los últimos 16 años del PLD. Pero tenemos la menor inversión pública en la República Dominicana. Aquí no hay una vía de acceso que sirva. Aquí no hay una vía de acceso que esté iluminada. Aquí no hay una vía de acceso que tú tengas seguridad. Nosotros, siendo parte del gobierno del Partido de Liberación Dominicano, se creó Red RD Vial y se creó este plan de carretera de auxilio. A mí recientemente se me explotó una goma en el 40. Llamamos 14 veces. ¿Tú sabes cuál fue la solución? Yo venir en otro vehículo a la capital a buscar una goma y volver a subir a las 12 de la noche porque nunca llegó. Eso no se veía en el pasado. Pero hoy tenemos el nivel de inseguridad más grande en la República Dominicana. Y no nos vendieron que en 2 años iba a resolver la delincuencia.
Nos trajeron un plan Giuliani. ¿Y qué hizo Giuliani? Se mandó. Nos vendieron el plan de un español que tenía debajo de la manga la solución al problema de la delincuencia. ¿Qué pasó con el español? Se mandó. Pero sin embargo, a pesar de todos esos elementos, que yo sé que es así la situación que está en el país, según las encuestas en esta semana, el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta con un 52%. Porque le hemos vendido al país y la oposición se ha dejado vender, y ahí tenemos que hacer un mea culpa, y yo lo hago, se le ha vendido una realidad que no es, número uno. Número dos, los partidos de oposición se han callado la boca y no han salido a denunciar los problemas de la sociedad. Y la sociedad, aunque interpreta hoy que hay más inseguridad, que hay más robos, que la comida está más cara, que no hay una solución a sus problemas básicos, que tenemos la más alta tasa de desempleo, que tenemos el salario mínimo más bajo ganado por Venezuela y por Argentina, no ha visto en nosotros un vocero válido frente a esa problemática, porque no lo hemos dicho. Entonces le hemos dejado entonces al gobierno andar a sus anchas. Entonces significa y que en adición a todo Rescate eso, RD entonces, la Rescate RD está divorciada, Danilo, Leonel y Miguel Vargas. Recuerda que eso fue antes de la conformación de Rescate es reciente, pero el gobierno tenía 3 años dando a sus anchas. ¿Y por qué no se ha visto a Leonel, a Danilo y a Miguel Vargas Maldonado salir los tres juntos? Pícamelo, si están pícamelo al paso, pasito respondiendo, pícamelo al pasito. El gran problema es que nos dejamos 3 años actuar a sus anchas y actuar solo. Y al actuar solo ellos ganaron un territorio. Pero veamos el resultado de las elecciones municipales. ¿Cuál fue el nivel de atención en Santo Domingo? Fue mucho. Yo te lo voy a decir. 66 en la provincia, 64 en el distrito, 78 en Santiago. ¿Tú sabes lo que eso significa? Mucho. Que la gente le dijo, ni tú ni yo. Porque además, frente a la publicidad estatal, que aquí debo hacer un reconocimiento, ha sido la única área del gobierno en que se ha visto un gran incremento en los presupuestos y en la inversión a través de la publicidad y de las faltas o la maliciosa creación de percepción. Han establecido que todo está bien. Pero no se preparó. Rescate RD, me hablaste de Rescate RD. Rescate RD surge producto de esa gran realidad. Pero si nos vamos a la práctica, ponerse de acuerdo con una persona es difícil, ponerse con 3 es más complicado. Bueno, Miguel ha sido el pionero de ha todo sido un gran armador, y la sociedad va a tener que reconocerle a Miguel este gran trabajo, porque al final de la jornada, ¿tú sabes en qué momento nosotros fortalecemos la democracia? Cuando apelamos al contrapeso. No como está diciendo el presidente ahora, que quieren mayoría absoluta del Congreso, que quieren un Congreso que no haya obstáculo para... No, ¿tú sabes para qué? ¿Tú sabes para qué? Eso no garantiza la democracia. No, pero yo te voy a decir para qué. Para reformar la Constitución y quitar el nunca jamás. No es para otra cosa. Porque los cambios que deben hacerse en la justicia, en el pacto fiscal, no necesitamos una reforma constitucional. Pero, por ejemplo, Joel, con esto de Rescate RD, por ejemplo, la gran pregunta es, ¿por qué no se vio a Danilo Medina, a Leonel Fernández y a Miguel Vargas, los 3 juntos salir, si realmente estaban... Lo viste en el Hotel Embajador, en una gran rueda de prensa, donde se anunciaron las diferentes candidaturas del país. No podemos decir que nunca salieron. Vamos a esperar. Sí, no, ya apenas, no sé si en esta semana van a salir los 3 juntos, pero me gustaría, los 4. por ejemplo... pero por ejemplo me gustaría ver a al doctor Leonel Fernández y a Danilo Medina, porque esa es la gran pregunta. Los viste abrazados en el embajador, esas fricciones quedaron en el pasado. Recuérdate que aquí hay contradicciones, pero son contradicciones políticas, no personales. Y ya eso quedó subsanado. Y la historia se encargará de pasar esa página. ¿Tú sabes cuál es la página que no debemos pasar? La de rescatar el país, la de crear estabilidad, la de crear empleos, la de bajar la carga impositiva a las MIPYMES. Esa es la página que nosotros vamos y nos comprometemos a pasar. ¿Tú sabes con quién? Con Rescate RD. Lo que yo te garantizo a ti es, independientemente de los números que puedan tener las encuestas, que alguien las está pagando y con algún objetivo las están pagando, es que habrá una segunda vuelta electoral.
Y en una segunda vuelta electoral. ¿Tú crees que habrá una segunda vuelta electoral? Yo estoy convencido. Al país no le conviene, en parte. No, yo estoy convencido de que habrá una segunda vuelta electoral siempre y cuando la población acuda a votar, y yo creo que están en el ánimo de acudir a votar. Entonces, ¿quién y queda? que los jóvenes vayan a votar. Si hay una segunda vuelta, ¿quién sería el presidente? ¿El doctor Leonel Fernández? El que quede primero de los tres que hicieron el pacto. Bueno, porque el que le sigue, por ejemplo, al presidente de la República en las encuestas, según la valoración, es el doctor Leonel Fernández. Estamos a días de las elecciones, vamos a ver cuál quede primero. Podemos quedar nosotros, puede quedar Abel, puede quedar a Leonel. Ahora, lo importante aquí no es si es Miguel, si es Abel o si es Leonel. Lo importante aquí es que vamos a la conformación de un gobierno compartido, de corte de primero la gente. Ese es el compromiso, ese es el acuerdo. Y eso le conviene a la República Dominicana. Porque en definitiva aquí se ha querido jugar a la implementación de un partido único. Aquí se ha querido jugar con la democracia. O se nos olvida el ahogamiento financiero que fueron víctimas los partidos políticos hasta las elecciones municipales. 48 horas antes entregaron el jueves, los recursos. La Jueves no, el domingo se el viernes. El jueves. El viernes se entregaron. Porque fue el jueves a las 12 de la noche. Ya es viernes. Ya es viernes. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que trabajar para fortalecer los instrumentos, para fortalecer la democracia, para fortalecer la partidocracia, para condenar de una vez y por todo el transfugismo. Ahí voy, y ya para finalizar, lamentablemente. ¿Y por qué? Se ha ido muy rápido. Pero vámonos a la parte 2 y lo pasamos en el próximo. Volumen 2. Claro, volumen 2. Para finalizar, el tema del transfugismo, el PRD, hemos visto dirigentes y de gran perfil dentro del PRD que han acudido al PRM. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto, cómo ustedes se han sentido y si más adelante el transfugismo tiene que ser sancionado, o sea, tiene que establecerse dentro de la ley de los partidos políticos. Por ejemplo, si tú ganas como diputado del PRD, tú no te puedes ir con, en este caso, con la candidatura al PRM, por ejemplo, sino que la candidatura se quede en el partido. Me has escuchado. Me has dado seguimiento. ¿Tú crees que eso debería de ser así? Es mi propuesta. Yo tengo una propuesta muy clara con el tema del como transfugismo. Brasil. Por ejemplo, ¿qué plantea Joel Díaz y el PRD frente al transfugismo y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado? Número uno, que el dirigente político que se vaya de una organización política a otra en tiempo electoral, como el que estamos actualmente, primero quede inhabilitado por un tiempo. Segundo, tenga una multa económica. Pero que el partido que lo asumió tenga la imposibilidad de participar del proceso electoral siguiente. Pero si se va a una autoridad, que el cargo sea de la organización política que lo postuló, y tú verás que se va a acabar el show del transfugismo. Pero a veces el partido no le da dinero, no le da los recursos, sino ellos mismos consumen. Pero te da la plataforma, pero te da la dirigencia, pero te da el know-how, pero te da las herramientas para tú conquistar el voto y también te da el dinero. ¿Pero en qué momento del bueno, dinero? en el caso del Porque Partido Revolucionario... Por eso hemos visto que entran recuérdate que... ese dinero del bajo mundo. Recuerda que hoy las campañas electorales son financiadas a través del presupuesto nacional. Y ese presupuesto que reciben los partidos, ¿a quién es que se le entrega? Es a los candidatos, es a la estructura de partidos en las diferentes demarcaciones. Que no estoy de acuerdo con eso, con todo el respeto. No, pero ¿por qué no? Porque que ahí estamos ahí haciendo de alguna manera una contribución al país y estamos haciendo una contribución a la democracia. Porque ¿qué es lo que estamos evitando? Ustedes todos tienen dinero. ¿Qué es lo que estamos ¿Y por qué nosotros tenemos que pagar por nuestros impuestos? ¿Qué es lo que estamos evitando? Que personas con, tú lo mencionabas, dinero del con dinero mundo oscuro vengan a incidir en la política pero por local eso y que tengamos diputados, senadores y presidentes de la República y ministros con coyunturas particulares. Pero por eso el partido político deben de filtrar quienes entran y también la Junta pero debe recuerda de que muchas veces no es el político que está metido en ese negocio o en ese mundo turbio, es que puede que le lleguen por vías alternas. Por eso tienen que transparentar y decirle está dónde bien, vienen los pero recursos. se transparentiza y se hacen procesos. Y como quiera, estamos viendo cómo un diputado del partido de gobierno está cumpliendo condena en la ciudad de la Florida. Bueno. Y han tenido un helicóptero. ¿Quién andaba en ese helicóptero? Y se dice que entregó sacos de dinero. ¿A quién se lo entregó? Y se dice que en Santiago financió la campaña de todos los candidatos en Santiago para ese proceso electoral. ¿Fue al PRD? ¿Fue al PLD? ¿O fue a la fuerza? Yo creo que no. Bueno, Joel, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un mensaje final
para ese público que ya la semana que viene son las elecciones para que acudan a votar a las elecciones presidenciales congresuales y sobre todo también incentivar a esos jóvenes para que den su primer voto al PRD o a cualquier candidato que esté dentro de la alianza. A los amigos televidentes, a los amigos que nos ven, que nos escuchan, hacerle un pedimento desde el corazón. Este próximo 19 de mayo acudamos a votar. Vamos a fortalecer la democracia, vamos a fortalecer la partidocracia. Vamos a provocar que en la República Dominicana tengamos un contrapeso. Es muy peligroso que exista un unipartidismo como se ha querido implementar desde el gobierno central. Votemos por un candidato con propuestas, votemos por un partido conectado con una sociedad, votemos por un partido que ha sido el que ha tenido la mayor reivindicación social en el área femenina, en el área de la juventud. Ha sido la voz de aquellos que no tienen voz, pero sobre todo, ha sido un partido de corte democrático, de corte de primero la gente, pero sobre todo revolucionario. Votemos 4 por el Partido Revolucionario Dominicano. Votemos 4 por el partido de José Francisco Peña Gómez. Votemos 4 por el partido de Hacho Prendido. Y yo les garantizo a usted que votando por el ingeniero Miguel Vargas, votando por Joel Díaz, usted está votando por usted, por mejorar su calidad de vida, por disminuir la delincuencia, pero sobre todo porque creemos una mejor y mayor República Dominicana. Bueno, Joel Díaz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias te esperamos a ti. Nuevamente y vamos a ver qué La pasa parte después 2. de las elecciones. Sí, te espero nuevamente. Con Dios por delante, así Gracias. será. Es un compromiso. Ya, pues ya tú te comprometiste con el público. Es así. Y a ustedes vamos a una breve pausa, no se muevan. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y yo espero que hayan disfrutado esta entrevista con el perfil de esta semana, Joel Díaz, quien es candidato vicepresidencial por el PRD. Yo siempre digo que hay que apoyar a los jóvenes, hay que darle ese voto a favor y sobre todo cuando queremos que el país sea o vaya en un rumbo totalmente diferente. Yo aplaudo jóvenes como él, que cada día pues tienen esa convicción de hacer una República Dominicana diferente y sobre todo de que le demos la oportunidad de que ellos puedan presentar sus propuestas y trabajar a favor de ellas para nuestro país. Señores, gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana. Les prometo que el próximo perfil será sumamente interesante, igual que el de hoy. Hasta entonces.